Prepárate para escuchar un mensaje que confronta, edifica y consuela. A continuación, la palabra de Dios con el pastor Celso Romero. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versos 1 y 2. Y leo para ustedes como sigue. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Dice así: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. El tema de esta mañana es carta a los Gálatas. Yo quiero comenzar, amados, este mensaje haciendo un breve recuento histórico de quiénes eran los galos o quienes habitaban en Galacia. Por el año 278 a.C., un gran número de galos y celtas, quienes anteriormente habían invadido y asolado Grecia, Macedonia, Tracia, cruzaron hacia Asia Menor. Su llegada no era por lo menos del todo una intrusión injusta, ya que llegaron debido a la invitación que le extendiera Nicomedes, rey de Bitinia. Llegaron con sus esposas, con sus hijos, y ocuparon el corazón mismo de la tierra de Asia Menor, una larga faja que se extendía hacia el norte desde el centro. Pertenecían a 3 tribus: los Trogmi, los Tectósages y los Tolisbugi, con quienes se asociaban las ciudades de Tabium, Ansira y Pésimo respectivamente. Las 3 tribus eran Galli, y esto es galos, que significa guerrero, llamados también Galatae, esto es Gálatas, que significa noble. Rápidamente comenzaron a ganar ventaja sobre el pueblo indígena de frigios, de linaje mezclado y devotos de la antigua e imponente religión de Cibeles. Por largo tiempo, debido a las constantes incursiones sobre los distritos adyacentes, los límites de los galos cambiaban mucho, pero finalmente fueron forzados por los romanos a vivir en paz con sus vecinos y a permanecer dentro de los límites de su propio territorio. Con el paso del tiempo, como sucede a menudo en estos casos, los galos se mezclaron con la población original de ese lugar, adoptaron su religión, aunque en muchos aspectos siguieron siendo la raza dominante. Debido a que los gobernantes galos eran muy astutos, generalmente se aliaban con cualquiera que estuviese en la cima en Roma. De este modo, Roma le respondía permitiéndole ser tratados como aliados más que como una nación conquistada. Eran considerados como un reino. Durante el reino de su último rey, Amintas IV, su reino pudo extenderse aún hasta el sur. Después de la muerte de Amintas, por el año 25 a.C., los romanos heredaron el extenso reino y lo convirtieron en la provincia romana de Galacia, la que pronto abrazó, además del territorio del centro y norte, partes de Frigia, Licaonia, Pisidia e Isauria en el sur. Amados, el término Galacia se usa de 2 maneras. En su acepción geográfica se usaba para denominar la región norte central del Asia Menor, donde se habían establecido los galos. Y desde el punto de vista político, se usaba para designar la más amplia provincia romana, habitada no solo por los galos, como la raza dominante del centro y norte, sino también por otras más al sur. Pablo envía esta carta a la provincia de Galacia, una área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Ahora bien, los pasajes que hemos leído del capítulo 1 de Gálatas, Pablo afirma ser apóstol. Él dice, Pablo apóstol.
Él está diciendo que él es un enviado, un comisionado, un apóstol en el sentido más profundo y pleno, revestido con toda la autoridad de aquel que lo envió. Los oponentes de Pablo que se habían infiltrado en la iglesia de Galacia del Sur y estaban calumniando a su apostolado a fin de mostrar que el evangelio que Pablo predicaba no provenía de Dios. Acusaban, o por lo menos insinuaban de Pablo que él tenía un oficio o comisión apostólica que no procedía de Dios, sino de los hombres. Es por ello que después de afirmar Pablo que él es apóstol, él dice: no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A su nombre sea la gloria. Lo que Pablo está diciendo es: mi apostolado es genuino, por tanto lo es también el evangelio que yo estoy proclamando. No importa lo que digan los judaizantes que os perturban, soy un emisario designado divinamente. Luego se dirige a los destinatarios. ¿Quiénes eran los destinatarios? Las iglesias de Galacia, las que estaban en el sur. Hermanos y amigos, es la única carta que el apóstol Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. No la dirigió a una iglesia determinada, sino a un grupo de iglesias que, como dije, estaban situadas en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Bendito sea Dios para siempre. Él envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que, como ya hemos indicado, incluía estas ciudades. Con respecto a esta carta, Martín Lutero dijo: la epístola a las Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina. Así se llamaba la esposa de Martín Lutero. Él consideraba a la carta a los Gálatas el mejor de los libros de la Biblia. Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias de la provincia de Galacia para combatir el legalismo que se estaba introduciendo entre ellos, para prevenirlos en contra del libertinaje y para exhortarlos a la verdadera libertad. Y yo quiero proponerme en esta mañana, en el desarrollo de este mensaje, hablarle de estos tres aspectos: legalismo, libertinaje o verdadera libertad. Ten un aplauso al Señor con un gloria a Dios bien fuerte. Esos son los tres aspectos que quiero tratar en el desarrollo de este mensaje, en el estudio de esta carta a los Gálatas. Lo primero, hermanos queridos, es hablar del legalismo. Pablo, yo le dije a ustedes: mantengan su Biblia abierta. Yo quiero que vayamos a ella, a la carta a los Gálatas. Porque, ¿qué sucedía con esta iglesia, con estas iglesias que estaban en Galacia? Se habían introducido los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Era un grupo de supuestos cristianos. Se creen que eran fariseos, que, admirados por el mensaje de la resurrección de Cristo, ya que ellos creían a la resurrección, predicaban que había resurrección, y admirados por este mensaje, por lo que había sucedido, se acercaron y se convirtieron al evangelio. Algunos creen que su conversión era nominal, era de nombre. Ellos sí creían en el sacrificio de Cristo, creían en su muerte y en su resurrección, solo que no aceptaban la muerte y resurrección de Cristo, ese sacrificio vicario, como el único medio de salvación. Entonces ellos decían que la ley tenía que ser complemento de ese sacrificio para poder ser salvo. Entonces, como estaban en Jerusalén, en la provincia de Jerusalén, y allí inicialmente el mensaje era para ellos, y la mayoría y todos los judíos guardaban la ley, se habían circuncidado, guardaban todos los ritos de la ley, ellos se sentían cómodos en ese lugar. Pero cuando viene Pablo y Pablo empieza a hablar y se escucha todo lo que Dios está haciendo a través del apóstol Pablo,
cómo los gentiles en los diferentes recorridos que hacía el apóstol Pablo se habían convertido. Entonces ellos empezaron a perturbar a la iglesia de Antioquía, diciéndoles, yendo hasta allá, diciéndoles que no solamente creer en Cristo era suficiente para ser salvos, sino que tenían que ser circuncidados y guardar los ritos de la ley. Bendito sea Dios. Entonces Pablo es enviado por la iglesia de Antioquía, o viene Pablo con Bernabé y otros más para hablar con los líderes de la iglesia en Jerusalén, para hablar con los apóstoles, para exponerles lo que Dios estaba haciendo y cómo el Espíritu de Dios se estaba manifestando en los gentiles al igual que en los judíos. Ahí estaban entonces los judaizantes, estos falsos creyentes o estos falsos cristianos que se habían metido entre ellos para tratar de privar a Pablo de su libertad. Y me llama la atención que Pablo en este capítulo 2 de Gálatas, verso 4 en adelante, verso 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, no lo está llamando verdadero, falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y mira lo que dice el verso 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. A su nombre sea la gloria. El legalismo decía, como ya hemos dicho, que había que someterse a las normas de la ley, que no era solamente creer en Jesús, que había que guardar las normas, que había que circuncidarse, que había que guardar el sábado, que había que guardar las fiestas, que había que hacer un sinnúmero de normas, de mandamientos de hombres para que ellos pudiesen ser salvos. Pero Pablo predicaba el evangelio de salvación solamente por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Pablo enseñaba que la justicia era por la fe y no por las obras de la ley, que solo Cristo puede salvar, que ese sacrificio es suficiente para que el hombre pueda ser salvo. A su nombre sea la gloria para siempre. Y en el capítulo 3 del libro de los Gálatas, Pablo pronuncia unas palabras interesantes. Dice: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato es tonto, sin sentido. Oh Gálatas tontos, sin sentido. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta palabra fascinar, en primer lugar, significa ahojar. ¿Qué es ahojar? Hacer mal de ojo. Es como si Pablo estuviera diciendo: ¿quién los hechizó, los embrujó a ustedes? Pero también significa engañar, alucinar, deslumbrar. Y alucinar es seducir o engañar haciendo que se tome una cosa por otra. Pablo le está diciendo: oh Gálatas tontos, insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los engañó con artimañas para no obedecer a la verdad? Bendito sea Dios. A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu, aleluya, por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar ahora con la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bendito sea Dios para siempre. Pablo lo está diciendo. ¿Por quiénes recibieron ustedes el Espíritu? ¿Por qué recibieron el Espíritu? ¿Porque guardaban el sábado? ¿Porque se circuncidaban? ¿Porque guardaban la fiesta? ¿O por oír por la fe en ese Cristo maravilloso? Porque vino el Espíritu Santo sobre ustedes y los envolvió y los llenó. ¿No fue por la fe en Jesucristo? ¿Cómo entonces ahora os vas a volver a esos rudimentos de los cuales había salido de ahí? ¿Cómo es que ahora os dejáis engañar, embrujar? ¿Quiénes fueron ellos que los embrujaron, que los sedujeron, que los engañaron para que ahora no obedezcan a esa verdad gloriosa que un día les fue proclamada? Bendito sea Dios.
Y en el capítulo 3, versos 10 y 12, Pablo dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bendito sea el Señor. En los versos 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra niñera, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ley, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y hay algo interesantísimo en el capítulo 4. Yo estuve analizando toda esta carta, toda esta epístola, hermano, versículo por versículo. Y en el capítulo 4, verso 21 en adelante, Pablo habla de dos pactos. Y dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Díganme los que quieren estar bajo las normas de los hombres, predicando que por medio de esas normas son salvos, son santos, son justos. Decidme los que quieren estar bajo esas normas de la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Qué interesante esto que Pablo está diciendo. ¿Quiénes eran esos dos hijos? Eran Ismael e Isaac. Ismael, hijo de Agar; Isaac, hijo de Sara. Estos dos nacieron, eran hijos de Abraham. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham porque son descendientes de Isaac, pues también lo son los de Ismael. También los hijos de los descendientes de Ismael son hijos de Abraham. Pero ¿a quién se le dio la promesa? Porque Ismael nació según la carne. Está diciendo: por el poder de la carne, por las obras de la carne, porque ellos lo premeditaron así, lo hicieron así. Él se puso de acuerdo, Sara se puso de acuerdo con él para llegarse. Es el esfuerzo humano. Dios le había prometido un hijo de su esposa, pero él, viendo que el tiempo pasaba y no llegaba el hijo, entonces Sara se allega a él. Es el esfuerzo humano, es la obra de la carne, es la fuerza de la carne, es el pensamiento y relacionamiento humano para alcanzar la promesa. Y Pablo dice: todo este esfuerzo, todos estos representan a los que están bajo la ley, que se creen que por sus obras van a alcanzar la salvación. No, esto no es así, porque la promesa fue dada a Isaac. ¿Y sabe cuándo nació Isaac? Cuando el hombre no podía hacer nada, cuando ya estaba convertido Abraham en un anciano, cuando sexualmente estaba impotente, cuando su esposa Sara, una anciana que había perdido la costumbre de las mujeres, y aparte de eso era estéril. Cuando humanamente no se podía, entonces Dios intervino y Dios le dio el hijo de la promesa. No fue Abraham, no fue él, fue Dios. Y lo que está diciendo Pablo aquí: así es la salvación. No es por méritos del hombre, no es por esfuerzo humano, es por la gloria, la gracia de ese Cristo maravilloso y de ese Dios eterno, que usted y yo podemos ser salvos. ¡A su nombre! ¡Qué tremenda interpretación, ilustración, alegoría! Pablo presenta aquí estas dos mujeres, representan los dos pactos. Agar representa la Jerusalén terrenal, que estaba el monte Sinaí, que estaba en el desierto de Arabia. Pero Sara representa la Jerusalén de arriba, lo que viene de arriba. Agar representa la ley, con todas sus normas, con todas sus leyes, para que el hombre pudiese ser acepto y alcanzar la salvación. Pero Sara representa lo de arriba, lo que viene del cielo, la bendición de Dios, la salvación por la fe y la justicia impartida por ese Cristo maravilloso. ¿Cómo entonces, oh Gálatas, ustedes se van a someter otra vez a normas, a rituales de hombre, como complemento a la salvación? Triste y lamentablemente eso se repite en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en este siglo.
en esta dispensación de la gracia, eso también se está repitiendo. Se está repitiendo normas para poder alcanzar la salvación. Un evangelio que se predica, un evangelio de normas, un evangelio de mandamientos de hombres, un evangelio que cree que porque hacemos esto y aquello vamos a alcanzar la salvación. Yo no quiero que usted me malinterprete a mí, pero nada de lo que usted haga será suficiente para ser salvo. Nada. Usted podrá hacer todo lo que usted quiera en esta vida para alcanzar la salvación por sus propios méritos y jamás la podrá alcanzar. Bendito sea Dios, porque esto no es de hombre. Si el hombre pudiese alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos y méritos, la gloria se la llevaría el hombre. Pero el hombre no pudo, no puede ni podrá, porque esto viene del cielo. Para eso vino Cristo, para morir en la cruz del Calvario, y por la fe en ese sacrificio y por su resurrección, hoy usted y yo podemos pregonar a los cuatro vientos: soy salvo, soy hijo de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 A su nombre sea la gloria. Somos hijos de la promesa. La promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las tribus de la tierra. En tu simiente, en tu simiente. Habló de una, en tu simiente. Dice, este es Cristo. Entonces los que son de Cristo son benditos en el Padre Abraham. Aleluya. Estos son los salvos, los que han creído en Cristo, porque la promesa fue dada a Cristo. En el Sinaí hubo un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego en el Sinaí se hizo un pacto, pero el pacto del Sinaí era un pacto de la carne, era un pacto de obra. Pero el pacto con Abraham era un pacto de fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, hermano. No vivirá por otra manera. No será salvo por otro medio. Será salvo por medio de la fe. Aleluya. En ese Cristo maravilloso. Qué terrible cuando quieren imponer normas, mandamientos de hombre, para tratar de alcanzar la salvación por medio de esas normas y esos mandamientos. Y eso es lo que tenemos que oponernos nosotros, porque eso se llama legalismo. Es volver a las obras de la carne. Cuando el legalismo decía: el que haga esto vivirá, el que haga esto será santo, el que haga esto será justo, el que haga esto, era hacer para hacer. Pero la gracia, la fe en Jesucristo es: por cuanto yo soy, yo tengo que hacerlo. Amén. Dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. No hay complemento para la salvación. No es por las obras de la carne, no es por las obras de esfuerzo humano, no es por la obra de cualquier hombre. Somos santos y somos justos porque hemos creído, por fe, simplemente por fe. Porque el día que llegamos a Cristo y creímos, aleluya, que Él murió, pero que Dios le levantó de entre los muertos, y que ese sacrificio y esa sangre derramada en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Creímos de todo corazón, creímos de verdad. Entonces se nos adjudicó la santidad, la justicia, que son los dos elementos que identifican a todos los que son salvos. Somos santos y somos justos. ¿Ya lo cree? ¿Ya lo cree de verdad? ¿Ya lo cree? Levante la mano los que lo creen. Levántelo para ver. Muy bueno, la mayoría lo cree. Somos santos y somos justos por gracia. Yo no hice nada para ser santo. Yo no hice nada para ser justo. Pero soy santo y soy justo. Y lo soy porque he creído que esa sangre me ha limpiado de todo pecado. Amén. Ahora, por supuesto, hay una responsabilidad que tiene todo creyente. Nadie puede venirnos a imponer un evangelio de obras,
para decirnos que si no hago esto, no soy santo, que si no hago esto, no soy justo. Evangelio de obras, de norma, no podemos aceptarlo y no lo vamos a aceptar. La salvación es única, pero si hay una responsabilidad que todo creyente tiene. ¿Cuál es la responsabilidad? Si eres santo y si eres justo, vive como un santo y vive como un justo. Yo le enseñaba a la iglesia ayer en el ayuno que tuvimos. Yo le decía que el problema radica en el camino. Luego que entramos por la puerta, luego que creímos en el sacrificio, hay una puerta y hay un camino. Entonces uno lo hacen espacioso y otro lo hacen más estrecho y más angosto de lo que es. Ahí está el problema. Entonces, los que creen, hay gente que cree que sí, que solo por el sacrificio de Cristo somos santos, somos justos y en consecuencia somos salvos. Entonces, hacen el camino del evangelio espacioso y permiten todas las cosas. Pero están aquellos que no lo han entendido así y de una manera quizás inconsciente introducen las obras como complemento para la salvación. Están aquellos que sí lo han entendido, ¿verdad? Que no necesitan obras para ser salvos, santos y justos, pero entonces entiende que hay una responsabilidad, pero en la responsabilidad hacen la puerta más angosta y el camino más estrecho. Y sin darse cuenta, entonces establecen obras, porque el que no lo haga conforme ellos enseñan, está en pecado, es anatema, y si está en pecado y es anatema, entonces no es salvo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Sí, hay una responsabilidad de vivir en santidad y en justicia, es verdad. Y Pablo está previniendo a la iglesia de la libertad que tenemos en Cristo, pero no la convirtamos en libertinaje, que es lo que está pasando hoy. Hay un sector muy grande de la iglesia que ha entendido que la salvación, la santidad y la justicia es por gracia. Pero como es por gracia y no es por obra, entonces pequemos para que la gracia abunde entonces. En ninguna manera. Amén. Hay una responsabilidad. Debemos vivir en santidad. Debemos vivir en justicia. Yo tengo que ser un hombre de palabras, como predicábamos el domingo. Tengo que ser una persona, un creyente responsable. Yo no puedo andar en conchupancia con el mundo, porque el que anda en conchupancia con el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Entonces, cuando dice que no sea amigo del mundo, es amigo de este sistema. Este sistema que impone leyes, modas, que rige, gobierna y controla la humanidad. Yo no puedo andar con este sistema. Yo no puedo andar conforme a la corriente de este sistema. Entonces cualquier cosa que inventa este sistema, la gente quiere ir atrás de él. Un ejemplo, usted no lo ve los cristianos ahora en algunos sectores de la cristiandad. Bueno, este sistema inventó que el hombre se hiciera las mechitas en el pelo. Entonces ahora un poco de jovencitos con mechitas y cuestiones. Este sistema inventó que los hombres se pusieran aritos. Y ahora vemos a los hombres con aritos. Este sistema inventó que el hombre se pusiera una colita, usara sueco, se afeitara todo el cuerpo, se sacara las cejas, se pintara las uñas, se echara un brillito en los labios. Eso lo inventó este sistema. Y eso se ha metido en la iglesia, en muchos sectores de la cristiandad. ¿Sabe que este sistema lo que quiere es sodomizar a la humanidad? ¿Sabe que este sistema quiere llevar al hombre a la homosexualidad y a la mujer al lesbianismo?
¿Sabe que este sistema lo que quiere es que la mujer sea como el hombre y el hombre como la mujer? Entonces yo no puedo andar en conchupancia con este sistema. Entonces es ahí la responsabilidad. Ok, una cosa es el legalismo. Yo no me someto al legalismo, ni acepto nada que tenga que ver como complemento para la salvación. Pero hay normas que apuntalan la sana doctrina, que apuntalan y nos ayudan a mantenerlos en santidad y en justicia. Eso es una realidad. Y toda institución tiene normas, hermano. Entonces este sistema ha inventado todo ritmo musical sacado del horno del mismo infierno y lo queremos traer a la iglesia. ¿Ah? Entonces yo veo predicadores muy extraordinarios, predicadores que hay en esta ciudad, en Venezuela y en el mundo. Pero entonces que le dan lugar a cualquier ritmo del diablo, aunque el diablo lo hayan sacado del mismo infierno, quieren meterlo en la iglesia. Entonces las filosofías que rigen la sociedad de afuera quieren también ponerla como parte de que sea ella la que rija el destino de la iglesia. Entonces el pragmatismo, que es lo que está arropando al mundo, se ha metido en la iglesia. Entonces si este ritmo musical, no importa que lo haya inventado el diablo, pero funciona en la iglesia, lo metemos en la iglesia. Si esta manera de vestir funciona, lo metemos en la iglesia. Si esta manera de comportarme funciona y me trae a los jóvenes y me trae a personas, lo metemos en la iglesia. Entonces cuando alguien quiere protestar, los líderes dicen: cierra los ojos y tápate los oídos, no veas ni oigas, quédate tranquila, quédate tranquilo, sigamos adelante. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces no comparto el legalismo, pero tengo una responsabilidad: marcar la diferencia en este mundo, que el mundo pueda ver que hay una iglesia que es santa de verdad, que es justa de verdad, que salva y que se va para el cielo. Amén. Entonces usted, mujer de Dios, hombre de Dios, tiene que vestir diferente a esta sociedad. Tiene que mantener la diferencia en su manera de vestir, de hablar, de comportarse, de ser, de actuar. Amén. Nuestros músicos tienen que ser hombres piadosos, mujeres piadosas, que canten para el Dios del cielo, que toquen para el Dios del cielo. ¿No para qué? Para agradar al mundo, para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia. ¿Estamos claros en esto, hermano? Entonces, estamos claros con lo que era el legalismo y lo que es el legalismo actualmente. El legalismo ponía sobre los creyentes, sobre el pueblo, una pesada carga tan terrible que los hacía infelices, hermano. ¿Sabe que cuando queremos aplicar el legalismo en la iglesia hacemos infelices al pueblo de Dios? Entonces todo es malo, todo es malo, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Si hago esto es pecado, si hago aquello es pecado, si medio hago esto es pecado, si medio es pecado. Entonces todo es pecado. ¿Quién puede ser feliz así, hermano? Dígame usted, ¿quién puede ser feliz así? Yo pudiera hablar de muchas cosas que han hecho infeliz a la iglesia y que lo han hecho infeliz a usted, pero yo sé que me van a criticar. Y los que vayan a escuchar este mensaje por la televisión, algunos me van a criticar. Ya ustedes saben quiénes son. Pero no es verdad que lo hacen infeliz. Yo no quiero traer en detalles, hermano, pero ¿sabe qué es bonito? Ser felices. Y es lo que Pablo le está enseñando a los Gálatas. Gálatas, no te dejes esclavizar. No te dejes nuevamente esclavizar. Fuiste libre para ser feliz. Hermano, ¿sabe que ser cristiano es despertarse y ser feliz? Soy salvo para la gloria de tu nombre. Soy salvo, Señor, para la gloria de tu nombre. Ser feliz, despertarme y ser feliz, estar gozoso. Amén. Pero que es terrible, hermano, cuando te dice: si te cortas las puntas del pelo estás en pecado, si te arreglas el cabello estás en pecado, si te arreglas las cejas estás en pecado, si te rasuras las piernas estás en pecado, si te echas un brillito en las uñas estás en pecado. Y todo es pecado, y todo es pecado, y todo es pecado, hermano. Si te pones
un blue jean, estás en pecado. Si salen los muchachos a jugar al fútbol, están en pecado. Si se reúnen para ver una película, son unos mundanos y están en pecado. Y todo es pecado. Si comes hallaca en Navidad y un sancocho de gallina, estás en pecado. ¿Quién puede ser feliz así? ¿Qué cristianismo, hermano? Mire, y no hay cosa más terrible que eso. Yo recuerdo, ¿sabe que cuando yo me convierto, los pantalones que se usaban eran simplices? Eran lisos. Entonces, de pronto empieza a salir la moda de pantalones con plis. Y yo me quería poner un pantalón con plis. Pero como era moda y enseñaban que era pecado, toda moda era pecado. De paso les informo, no todas las modas son pecado. Porque usted y yo estamos a la moda. Yo estoy a la moda. Usted está a la moda. ¿O no es así? Ahora yo tengo que saber qué moda va en contra de lo que yo predico, vivo y enseño. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando yo me convierto, sale la moda de los pantalones de con plis. Pero como le enseñaban a uno que toda moda era pecado, yo quería ponerme unos pantalones con plis. Y me metí a orar intensamente y a llorarle a Dios. Fíjese, hermano, hasta dónde llega cuando te enseñan algo, hermano, que te esclaviza. Y yo decía, Dios mío, permíteme poner unos pantalones con plis, Señor. Y le lloraba, Señor, yo sé que es malo, pero yo quiero, Señor, permítemelo. Dame ese privilegio, concédeme esa gracia de ponerme el pantalón con plis. Y pasé varios días orando, y por eso no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad. Estoy en el altar de Dios. Fui y me compré un pantalón con plis. Y cuando me lo puse me sentía el hombre más desgraciado de esta vida. Pero me lo puse. Y salí a la calle y en la mente, perdóname, lávame con tu sangre. Dios mío, si me pasa algo, no me vaya a perder, que yo me vaya para el cielo. Dios mío, guárdame, Dios mío, guárdame, Dios mío, guárdame. Porque cuando te meten algo en la cabeza, hermano, te hacen un esclavo y te roban la felicidad que hay en Cristo Jesús. Ahora, vuelvo y le repito, hay normas, cada institución tiene normas y en la iglesia hay normas. Y hay normas que sirven de antemuro para cuidar la santidad, la justicia que debe haber en el pueblo de Dios y en la iglesia del Señor. Entonces, Pablo luego que habla, que persuade, que advierte, que combate el legalismo, empieza a prevenirlo del libertinaje. Y en el capítulo 5, verso 13, porque ese es el otro extremo, el libertinaje, 5:13, Pablo le dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Entonces, en los versos 19 al 21, Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo dice, somos libres, somos salvos por la fe en Jesucristo, justificados solamente por la fe en ese sacrificio vicario. No se dejen esclavizar, no se sometan a los mandamientos y las leyes de los judíos, de los judaizantes, pero óigame, cuídense. No perviertan la gracia. No conviertan la libertad en Cristo en un libertinaje. Porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos.
Porque los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Porque los que se mantienen viendo pornografía y son adictos a la pornografía no entrarán al reino de los cielos. Porque viven celos, pleitos, iras, contiendas. El que se vive echando los palos, hermano, pervirtiendo el evangelio, no entrarán al reino de los cielos. El que anda en conchupancia con este sistema no entrará en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Eso es lo que el otro extremo y lo que Pablo está advirtiendo. No es posible, joven o señorita, que usted esté fornicando y como que si nada hubiera pasado. Hoy en las iglesias se fornica. Los músicos viven fornicando y no ha pasado nada. Se adultera y no ha pasado nada. Se deja a la esposa y se enamoran de otra creyente y no ha pasado nada. Ese es el evangelio que hoy Pablo hace 2000 años estaba advirtiendo. No perviertan la gracia, no se dejen arrastrar por eso. Si somos santos y justos, hay que vivir como santos y justos. Aleluya. Fuiste llamado a libertad, pero no use la libertad como ocasión de la carne para estar pecando. No es posible que un líder religioso deje a su esposa, deje a sus hijos por una creyente de la iglesia y se divorcie como si nada hubiera pasado y se vuelva a casar, hermano. Y ahí están predicando, ahí están pastoreando como si nada hubiera pasado. Eso es perversión de la gracia, hermano. Esa es la realidad. Creyentes que por cualquier cosa le quieren separarse de sus cónyuges. No, hermano. Eso es lo que Pablo está enseñando. Creyentes borrachones que metidos en discotecas, cantando, tocando. El sábado amanecen y el domingo están en el altar ministrándole a la iglesia. Que viven con un pie allá y un pie acá. Que viven agradando al mundo. Aleluya. Y después quieren venir a la iglesia a profanar el altar de Dios. Esa es la realidad. En el estudio de grabación que nosotros tenemos, llegaron unos jóvenes de una iglesia aquí en la ciudad de Maracaibo a grabar. Y entonces estaban conversando allí delante de uno de mis hijos. Y él se asombra cuando escucha a la salmista principal de la iglesia decir: bueno, yo no sé por qué él me fue infiel, porque yo también me acuesto con él. ¿Cuál es el problema? Eran novios. Yo no sé por qué me fui infiel si yo también me acuesto con él. Entonces, ¿por qué me fui infiel? Y lo dicen tan alegremente, hermano. Otros que fueron a grabar fumando, queriendo fumar cigarrillos. Aquí no me entra nadie. Le dije al hijo mío: no me traigas esa gente para acá. No la metas más en este estudio. Paguen lo que paguen, no lo metas más aquí. No merecen estar en este lugar. Porque una cosa que diga: yo soy inconverso, no soy cristiano. Ustedes pueden hacerme un trabajo a que haciéndose pasar por cristianos, hermano, queriendo estar en las cosas que son de Dios. No, hermano. Líderes borrachones. Esa es la realidad. Pastor, no diga eso por la televisión. No es que la gente lo sabe, es que vamos a tapar el sol con un dedo. La gente que nos ve tiene que saber que hay una iglesia que es diferente. Y no somos los únicos. Aquí en Maracaibo, en Venezuela, hay muchas iglesias, denominaciones que se guardan para Dios, que tienen temor de Dios y se guardan para el Dios del cielo, que predican la verdad, que predican la sana doctrina. Porque sana doctrina no son normas, hermano. Muchos llaman sana doctrina a los mandamientos de hombres y a las normas de los hombres. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina es la verdad vertical del glorioso evangelio de Jesucristo. Y son muchos los que predican esa verdad aquí en Maracaibo y en Venezuela y el mundo. Entonces Pablo está advirtiéndole en contra del libertinaje. Gálatas, fuiste llamados a ser libres. Gálatas, no te dejes esclavizar. Gálatas, esos son falsos cristianos. Son gente asolapada que están entre nosotros, que se han infiltrado entre nosotros para querernos esclavizar. No lo permitas, Gálatas, pero tampoco perviertas la gracia de Jesús. Amén. Tampoco te vayas al otro extremo.
No andes en conchupancia con este cochino mundo. No andes en conchupancia con él, con este sistema. Hermanos queridos, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, somos diferentes. Y tenemos que marcar la diferencia donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el sector donde vivimos y en todas partes donde nosotros nos encontramos. Amén. No al adulterio, no a la fornicación, no al recasamiento, hermano. No al pecado, no a la mundanalidad, no a cualquier ritmo musical que el diablo inventa en el infierno, no a cualquier cosa que el diablo inventa lo vamos a traer para la iglesia. No, aquí está el filtro, que es la palabra de Dios, y no vamos a dar interpretaciones caprichosas para acomodarla a nuestro criterio, a nuestra manera de ser y de vivir. La verdad de Dios sobre todas las cosas. Por último, Pablo habla de la verdadera libertad. En el verso 13 que yo he leído de Gálatas, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión de la carne. Verso 5, capítulo 5, verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 5:25 dice: si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 22 y 23 de este capítulo 5 dice: más el fruto del Espíritu. Ahí están, hermanos. Esta es la verdadera libertad. Este es el verdadero gozo. Más el fruto del Espíritu, hermanos queridos. El que es libre de verdad, el que ha experimentado la salvación, el que siente el gozo del Evangelio en su vida. El fruto del Espíritu está en él. Se manifiesta el fruto del Espíritu. El que es salvo, el que es santo, el que es justo, el que vive en libertad, el que está gozoso, el fruto del Espíritu está en su vida. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley que se quiera implantar. No hay mandamientos de hombre. Contra tal cosa no hay ley. Bendito sea Dios. A su nombre. ¿Cuántos tienen el Espíritu aquí? ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos son libres de verdad? A su nombre sea la gloria. Si eres libre de verdad, el fruto del Espíritu está en tu vida. El amor hacia la obra de Dios, el amor hacia los hermanos, el amor a la santa y bendita palabra, el amor a la sana doctrina. Bendito sea Dios para siempre. Su nombre sea la gloria. El gozo del Espíritu es nuestra fortaleza, hermano. Que me pueda levantar gozoso cada mañana de saber que soy salvo, que hubo uno que murió por mí, que no tuve que hacer nada ni tengo que hacer nada para ser salvo, solo mantenerme en ese estado de santidad y de justicia que me adjudicó en la cruz del Calvario. El fruto del Espíritu es paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que trasciende toda circunstancia, todo problema. La paz de Cristo en nuestro corazón. Venimos a este lugar a adorar y bendecir nombre del Señor, a pesar de la crisis política, económica, social en que está inmersa nuestra Venezuela. Aquí hay un pueblo gozoso porque Cristo le ha libertado. A su nombre. Den un aplauso al Señor. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Creemos que un toque de Dios cambia todas las cosas. Fe como fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, dominio propio, para no pecar, para no irme a los extremos, para no dejarme esclavizar, pero tampoco para dejar que se pervierta el Evangelio de Jesús. La carta a los Gálatas, Martín Lutero la llamó mi carta. Martín Lutero dijo: estoy casado con ella, es mi Catalina. Aleluya. Con razón Martín Lutero la llamó así, su Catalina. No hay otra manera más hermosa de describir lo que es esta carta a los Gálatas. Bendito sea Dios para siempre. La describió muy bien. Él consideraba a los Gálatas, como dije,
el mejor libro de la Biblia, el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Dios que están en Galacia, paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta salvación. Gracias por Jesucristo, Padre bueno. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por iluminar esta palabra en nuestro espíritu. Gracias por quitar las vendas que nos ataban. Gracias porque hoy podemos proclamar a los cuatro vientos: soy salvo, soy libre, soy feliz, porque Cristo vive en mí. Póngase de pie. Hasta aquí, buscando las sendas antiguas. Una voz que se levanta en medio del conformismo, un llamado al avivamiento y la restauración espiritual, buscando las sendas antiguas.